Muy bien, venga, pues vamos a ir arrancando. Bienvenidos a todos, buenas tardes. Muchas gracias de nuevo. Cada día es más sorprendente y nos sentimos más orgullosos de que estéis ahí día tras día en esta iniciativa El Seguro no se para, que, insisto, ya deja de ser noticia el hecho del éxito que alcanzamos con cada webinar. Nos alegra mucho también todo el feedback que nos dais, todos los comentarios que recibimos a diario, pues desde Gonzalo a yo mismo, a las redes sociales, etcétera. Ya sabéis que tanto en Twitter como en LinkedIn como en Facebook, pues a través de las redes sociales de Inese podéis compartir esta iniciativa y estaréis ayudando a que muchos compañeros, a que muchos profesionales del sector pues tengan la oportunidad de escuchar a profesionales como a Adolfo de la Fuente, que tenemos ahí, nuestro CEO, Senior Manager Partner de AFR Advisory, que es nuestro ponente hoy, pero desde luego a muchos otros que ya han pasado por este webinar, que ya sabéis que en la página web del proyecto, en el seguronosepara.inese.es, el seguronosepara.inese.es, también podéis ir viendo las grabaciones de los días anteriores. A lo largo de todos estos días, insisto, ha pasado gente pues muy interesante, muy potente, con muchos conocimientos que compartir con nosotros. Lo habéis valorado positivamente y eso, la verdad, de nuevo insisto en que nos llena de ilusión. No me canso de decirlo, sé que me repito mucho, pero de verdad que esta iniciativa que armamos con toda la ilusión y con la voluntad de verdad de ayudar al seguro, de ayudar al sector y a los profesionales a que en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de malas noticias, de bloqueos, de hibernación y demás eufemismos, pues nosotros también aprovechemos para juntar a profesionales, generar conocimiento y formar, además, en aspectos de lo más variopinto. Hoy vamos a hablar de cómo gestionar la emergencia, de cómo gestionar un negocio, la continuidad de un negocio en un contexto de crisis, ya lo hemos dicho, con Adolfo de la Fuente, con AFR Advisory. Bueno, Adolfo, aprovecho y te saludo. Hola, estás ya por allí. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Pero a lo largo de esta semana vamos a tener pues muchos otros webinars. Mañana, por ejemplo, vamos a hablar de la crisis de las aerolíneas, de cómo va a afectar esa crisis de la paralización de todo el tráfico aéreo para el sector asegurador. Haremos con Clyde & Co. Pasado vamos a hablar de los nuevos retos en compliance, en fin, con Buy Systems. En fin, que vamos tocando temas pues desde la parte más personal, desde lo que nos afecta a nosotros, de cómo gestionar el cambio, cómo afrontar las crisis, etcétera, a la parte más profesional, más técnica de nuestros negocios, pero también a la parte más colaborativa, más de trabajo en equipo y más interpersonal. Insisto, a lo largo de todas estas semanas, mientras dure el confinamiento, lunes, martes y miércoles tenemos una cita con el Seguro No Se Para. De nuevo, lo comentaba antes mi compañero Gonzalo, que estará por allí, a la derecha, en el cuadro de mandos de GoToWebinar, de esta herramienta, tenéis un apartado para formular vuestras preguntas, también para hablar entre vosotros. Hacedlo sin ningún tipo de problema a medida que se desarrolla la charla, porque está Gonzalo, allí nuestro compañero en el cuadro de mandos, que ayudará a Adolfo y le irá planteando las preguntas que le planteéis y que le consultéis. Dicho esto, Adolfo, muchísimas gracias por estar con nosotros y todo tuyo. Muy bien, Fernando. Oye, pues buenas tardes a ti también y muchísimas gracias por tu amable introducción. Yo quisiera desde aquí agradeceros a ti y sobre todo a Inese el organizar este tipo de sesiones, que en una situación como la que estamos viviendo creo que realmente deben resultar muy útiles, ¿no? Y también y sobre todo, muy buenas tardes a los que estáis al otro lado de la pantalla, ¿eh? Bienvenidos hoy a mi casa, ¿eh? Estamos aquí en mi casa y no sé si os habéis dado cuenta de cómo estos días estamos abriendo un trocitín pequeñito de nuestra intimidad a gente que no conocíamos, a perfectos desconocidos. Es una situación interesante y, como decía mi madre, os recibo a mi casa y espero que disfrutéis de la sesión. Con respecto a cómo interactuar, ya os lo ha dicho Fernando, Gonzalo me echará una mano si es necesario. Veis una sección de preguntas, ¿eh? En la mano derecha de vuestra pantalla, utilizadla para interactuar conmigo, tanto para responder a una pregunta que os voy a plantear en unos minutos, como para, a lo largo de la sesión, ir haciendo las preguntas que os surjan, ¿eh? Y planteando los temas que os vengan a la cabeza y al final de la charla pues intentaré resolverlos, ¿no? Responder.
lo mejor que pueda. Y si os parece, vamos a ello, ¿no? Durante los próximos 30, 40 minutos voy a intentar compartir con vosotros algunas ideas que os deberían invitar, cuando menos, a reflexionar. Si os invita a reflexionar, yo con eso me doy por servido, ¿no? Creo que habré cumplido con mi cometido. A reflexionar acerca de qué es lo que hacer para poder afrontar estos momentos de crisis de la mejor manera posible y también y sobre todo para intentar garantizar la continuidad de vuestro negocio, ¿eh? Una vez que la crisis sea superada, que es lo más importante, el salvaguardar la continuidad de nuestros negocios. Muy bien, pues vamos para allá. Acerca de mí, para que tengáis un poquitín el contexto de quién os está hablando y cuál es mi historia, mi background, como dicen los ingleses. Bueno, pues ahí veis unas pinceladas. Quizá resaltar que durante más de 20 años he trabajado para grandes multinacionales del sector de telecomunicaciones, de media y de tecnología. Para Telefónica, Vodafone, Indra, Capgemini, en fin, unas cuantas. Y he tenido la fortuna de poder ejercer mi profesión no solamente aquí en España, sino en un gran número de países. He trabajado en varios países europeos, también he trabajado en América y hasta he estado unos años viviendo y trabajando en Oceanía. En 2015 la vida dio un giro a mi carrera profesional y en ese momento pues dejé de tener jefes para pasar a tener clientes. Y comencé en esta nueva etapa pues trabajando como directivo interim. Y la verdad es que la experiencia me apasionó. Además de abrirme la posibilidad de ver un mundo completamente nuevo y unas perspectivas de gestión completamente nuevas, pues me ayudó a sentirme realmente retribuido, desde la perspectiva emocional. Sentía que mis consejos, sentía que mis aportaciones pues eran valoradas de una forma muy distinta cuando trabajaba por cuenta ajena. Y tanto es así que tras un tiempo como interim, pues me decidí a crear AFR Advisory, que es una plataforma en la que me he rodeado de profesionales senior, profesionales de alto valor añadido, que tienen perfiles complementarios al mío desde un punto de vista sectorial, desde un punto de vista funcional, desde un punto de vista de tamaño de compañías para las que han trabajado. Y desde aquí lo que hacemos es ofrecer servicios de asesoramiento y sobre todo de resolución de problemas para ayudar a nuestros clientes a alcanzar el paradigma del crecimiento rentable sostenible en el tiempo, ¿no? Sí nos gusta decir que no somos consultores, porque no lo somos, porque somos en realidad pues ejecutivos, somos gente que venimos de la línea, gente que sabemos contemporizar la necesidad del hoy con la visión a largo plazo de la compañía y nos encanta meternos en el barro y, como os digo, pues nos encanta ayudar a nuestros clientes a resolver sus problemas. De acuerdo, pues cubierta esta parte introductoria, dejadme que arranque pues haciéndoos intervenir un poco, ¿no? Y me gustaría que utilizaseis esa sección de preguntas para compartir conmigo, y yo leeré algunas de las definiciones que compartéis conmigo. Compartid conmigo, por favor, qué entendéis por una crisis. Para vosotros, ¿qué es una crisis? ¿Vale? Vamos a dar unos segunditos, siempre cuesta esto de romper el hielo y empezar a intervenir. Y me gustaría ver qué es lo que vais diciendo, si soy capaz de abrirlo acá, que sí que soy capaz. Gonzalo, si no, te pediré ayuda. Pero mirad, me llegan algunas cosas, ¿no? Hay gente que me dice que crisis es una oportunidad. María nos dice que crisis es una oportunidad y sí, esa efectivamente es una definición y probablemente no. Luego, más tarde, lo veremos sobre ello, ¿no? Gonzalo, que no sé si es Gonzalo García u otro Gonzalo, nos dice que crisis es un evento negativo, no esperado que acontece. Y sí, efectivamente, esa es una definición de crisis. Aquí otra definición que dice esta crisis en concreto es el virus. Y lamentablemente sí, esta crisis es el virus, lo sabemos todos. Una definición interesante que dice que crisis es un cisne negro. Esta es una expresión que últimamente se está oyendo mucho. No sé si habéis tenido oportunidad de leer un artículo que publicaba hoy Expansión que hablaba de estos cisnes negros, ¿no? Que son eventos no esperados que acontecen. Y el artículo decía que algunos dicen que más bien esta crisis es un rinoceronte gris, que es algo que se sabía que estaba, pero que no sabía cuándo vendría. Pues sí, son definiciones todas muy interesantes, y siguen llegando algunas otras. Pero
dejadme que comparta con vosotros lo que es mi definición de lo que es una crisis. Y ya os adelanto que es una definición bastante menos sesuda, bastante menos profunda que las vuestras, que las que habéis compartido conmigo, ¿no? Y a mí lo que la palabra crisis me trae a la mente cuando la escucho es esta frase que los anglosajones suelen utilizar, ¿no? Shit happens, dicen. La traduciré al castellano, al español, de una forma no literal. Permitidme que lo haga diciendo que una crisis, que esta crisis en la que estamos es una faena muy, muy gorda. Podría utilizar hasta algún taco para referirme a ella, pero no lo voy a hacer. Esta crisis ha sido algo absolutamente inesperado y muy negativo, tremendamente negativo que ha acontecido. Algo que nadie esperaba y algo que nos está llevando a todos a nuestras peores pesadillas. Es algo que ha hecho saltar por completo nuestro sistema sanitario y que va a poner en severas dificultades a nuestro sistema económico. Y en este contexto, los que, como yo, pues habéis trabajado para empresas de un cierto tamaño, pues probablemente os vengan a la memoria esos gerentes de seguridad o de riesgos que cada cierto tiempo nos convocaban a reuniones y nos recordaban la necesidad de estar preparados, de estar prevenidos ante posibles eventos que pudieran ocurrir y que podrían llevar al negocio a una situación de emergencia. ¿Os acordáis de esos gerentes? Yo sí que me acuerdo de ellos y vosotros también, sobre todo los que tenéis la media sonrisa en la cara. Nos acordamos muy bien de ellos. Pues bien, esos gerentes a veces eran un poquitín cenizos, no sé si estáis de acuerdo conmigo. Insistían en que teníamos que estar preparados para afrontar una situación que pudiera acontecer o no, pero una situación de crisis, y para ello teníamos que trabajar en 4 fases. Unas fases que comenzaban con un periodo de prevención, en el que, sin que haya estallado todavía la crisis, teníamos que imaginarnos cosas que pudieran ocurrir y prepararnos ante posibles respuestas ante ellas, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer ante este acontecimiento o el otro? Eran estos gentes tremendamente pesados y nos llevaban a sugerir cosas pues de lo más rocambolescas. Oye, pues imagínate que se queman las oficinas, imagínate que no puedes venir, imagínate. Eran todas situaciones que se nos antojaban pues bastante remotas. Cubierta esta fase de prevención, pues venía, nos decía, por la fase de crisis, en lo que lo primero que tenemos que hacer era responder. Esa fase de respuesta era una fase que, si habíamos sido aplicados haciendo los deberes, pues tenía que ser prácticamente inmediata. Y sabríamos pues cómo reaccionar bastante bien ante lo que había ocurrido. Después de esa fase de respuesta venía ya la fase de recuperación, que sería pues más o menos rápida. Si habíamos hecho bien los deberes, probablemente fuese más rápido. Y finalmente pues entraríamos en una fase de aprendizaje para realimentar el sistema, ¿no? Realimentar todo el sistema con el conocimiento adquirido. Muy bien, pues lamentablemente no todos hicimos caso a esos gerentes. No todas las empresas, no todas las instituciones hicieron caso a esos gerentes y no tuvieron mecanismos de prevención. No hicieron ejercicios de simulación de situaciones remotas e incluso tampoco hicieron caso a los indicadores de alerta temprana que saltaron. Y en consecuencia, pues son muchos los que nos hemos enfrentado a esta crisis de una forma tardía y de mala manera. Hemos empleado procesos de respuesta basados en la prueba y en el error que están teniendo una fase, están resultando erráticos y que están teniendo como consecuencia un retraso en el arranque de la fase de recuperación y probablemente acarrearán un alargamiento de esta fase. Pero dicho todo eso, estamos donde estamos, ¿no? Y a estas alturas el pasado ya no lo podemos cambiar y nuestra responsabilidad es pensar qué podemos hacer para abordar esta situación de crisis mirando hacia adelante de la mejor forma posible. Una crisis sistémica que ha hecho volar absolutamente todos los paradigmas en los que habíamos basado gran parte de nuestras creencias empresariales y probablemente alguna que otra creencia social. Y para pensar en ese futuro, en cómo reaccionar, me vais a permitir que cuando hablemos de una organización empresarial, pues os invite a pensar en ella teniendo presente lo mucho que se asemejan las empresas a los seres vivos, ¿no? Porque las empresas, no sé si estáis de acuerdo conmigo, al igual que los seres vivos, tienen una serie de puntos vitales que han de funcionar para que su vida se preserve, para que continúen funcionando.
De esta forma, pues las empresas tienen un cerebro y un sistema nervioso central que está constituido por sus consejos de administración, los comités de dirección, los mandos intermedios. Las compañías también cuentan con un corazón y con un sistema circulatorio. En este caso, el corazón y el sistema circulatorio está representado por las personas que trabajan en ellas. La liquidez, la capacidad que tienen las empresas para hacer frente al pago de los compromisos adquiridos. En este símil, son los pulmones del organismo y el oxígeno que necesitan para vivir. Los clientes de las compañías, su sistema digestivo y el alimento que les da energía. Cuentan también las empresas con proveedores, cuentan con partners y en el símil pues son algunos órganos y extremidades de ese ser vivo. Ser vivo que también cuenta con canales de comunicación con los que se relaciona con el mundo exterior. Y esos canales de comunicación son los 5 sentidos del ser vivo empresa. La vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. Y por último, la comunidad en la que operan las compañías, la comunidad en la que operan las empresas, son la piel de ese organismo que mantiene unido todo lo anterior. Bien, pues si tenemos una crisis sistémica que ha afectado a este organismo vivo, a esta empresa, pues lo que tenemos que buscar son soluciones que actúen sobre cada uno de esos puntos que hemos mencionado antes, sobre cada uno de esos 7 centros vitales. Deberemos buscar soluciones que nos permitan actuar sobre el cerebro, para asegurar que se ponen en marcha las medidas que garantizan la toma de decisiones necesarias para dar continuidad al negocio. Tendremos también que actuar sobre el corazón, protegiendo a nuestros empleados. Tendremos que garantizar que el aire llegue a los pulmones y que la funcionalidad de esos pulmones pues se preserva, ¿no? Y por lo tanto tendremos que asegurar la liquidez de nuestra compañía. Nos deberemos mantener cerca de nuestra fuente de energía, cerca de esos que nos proveen el alimento que procesa nuestro aparato digestivo. Nos tendremos que mantener cerca de nuestros clientes, desde luego cerca de nuestros clientes clave. Y también deberíamos preocuparnos por nuestra cadena de suministro, por esos órganos también vitales y por esas extremidades de nuestra compañía. Además de todo esto, tenemos que ser muy conscientes de la importancia de la comunicación. Y por tanto tenemos que tomar medidas para mantener esos 5 sentidos de nuestro organismo perfectamente alerta. Y por último, y muy importante en mi opinión, tenemos que actuar con propósito. Es el momento de actuar con propósito siendo altruistas, ayudando a esa piel, ayudando a esas comunidades en las que operamos en momentos difíciles como estos por los que pasamos. Vayamos hacia adelante y empecemos a hablar por el cerebro. ¿Qué podemos hacer con él en el área del cerebro y en el sistema nervioso central, ¿no? Bueno, pues lo primero que es bastante evidente, si no lo hemos hecho ya, es decir quiénes son las personas que en este momento pues pasan a tomar el control de la compañía. Seguramente la tentación sea pensar, caramba, si tengo un comité de dirección, pues que los miembros de mi comité de dirección sean los que pasen a formar parte de ese comité de crisis. En mi opinión, lo que tenemos que buscar es un órgano de decisión que sea rápido y tremendamente ejecutivo. Y probablemente un gran número de participantes en ese órgano de decisión pues resten tanto agilidad como rapidez en la toma de decisión, ¿no? Además de tener ese comité de crisis constituido, tenemos que tener muy claro cuáles son los procesos críticos de negocio en esta situación de crisis. No en una situación de crisis cualquiera, sino en esta en concreto, ¿vale? Teniendo claro cuáles son esos procesos críticos de negocio, también tenemos que identificar las personas clave que deban tutelarlos. Con todo ello, con procesos y con personas, deberíamos crear un equipo transversal que será el que se ocupe de la operación, de la táctica del día a día de la compañía en este momento de crisis. Y este equipo de operaciones, que equipo táctico, pues tiene que ser un equipo muy flexible y muy dinámico. Y al mismo pues se irán agregando personas o se irán desincorporando personas en función de cómo avance la situación y cómo vayan surgiendo nuevas necesidades. En una situación de crisis, lo último que nos puede pasar es que estemos descoordinados, ¿no? Lo último que nos puede pasar es que los bomberos se pisen la manguera los unos a los otros. Y por lo tanto, la definición clara de roles y responsabilidades en esta fase es crítica. Tenemos que dar instrucciones muy claras de cómo proceder
saliendo de la forma de actuar habitual, saliendo del business as usual. Tenemos que acabar por completo con burocracias, con jerarquías y con barreras que existen en todo tipo de organizaciones. Y esas barreras, bueno, pues habitualmente lo que tienen como consecuencia es que seamos lentos. Y ahora mismo eso no nos lo podemos permitir. Una cosa importante, otra vez, como dicen los ingleses, shit happens. Y por lo tanto, identificado un plan de sucesión de las personas clave y también un plan de sucesión de las personas que integran el comité de crisis. Y otra vez, como lo inesperado ocurre, como Murphy existe, pensad que puede ser necesario sustituir a las personas que tenéis identificadas en varias ocasiones, que puede ser deberéis tener un plan de sucesión de varios niveles. No solo eso, el absentismo, y probablemente lo estéis experimentando ya en vuestras compañías, pues probablemente se dispare y tenemos que estar preparados para ello. Tenemos que tomar medidas para poder continuar operando a pesar de que ese absentismo se incremente. Con todo esto, pues ya tendríamos herramientas para reaccionar ante lo que ha ocurrido y probablemente también ante lo que vaya a ocurrir. Pero, en mi opinión, es muy importante no renunciar a la anticipación. Y si bien en la fase de prevención puede que no lo hayamos hecho de una forma adecuada, ahora sí que resulta muy recomendable tener un equipo de personas a las que se les encomiende la misión de imaginar distintos escenarios que puedan ocurrir, distintos escenarios de evolución de la crisis y que imaginen para cada uno de esos escenarios cuáles deberían ser las respuestas tanto estratégicas como tácticas. Este grupo, con esos escenarios y esas respuestas a los mismos, pues asesorará al comité de crisis y le dotará de la capacidad de anticipación que necesita. Capacidad que, como hemos visto antes, es tremendamente relevante. No podemos renunciar a ella tampoco en el momento en el que estamos. Del cerebro pasemos al siguiente órgano clave, pasemos al corazón. Resulta vital proteger a nuestros empleados. Es la prioridad número 1 que tenemos que tener, porque ellos son los que hacen que las cosas ocurran y es nuestra responsabilidad poner todos los medios a nuestro alcance para evitar que entren en riesgo. Para ello, es relevante o es necesario definir una serie de reglas de comportamiento y actuación pues, muy claras. Y yo diría que sean conservadoras. Más vale pasarse en conservadurismo que no llegar. Pero además de definirlas, tenemos que comunicarlas de una forma clara, asegurándonos que lleguen a todo el mundo de forma que no exista ningún tipo de espacio para la duda. Ese conjunto de reglas no pueden ser unas reglas, o no es recomendable que sean unas reglas rígidas. Las tenemos que dotar de flexibilidad y de dinamismo. Y para ello es muy bueno pues, incluir puntos de decisión, eventos umbrales que desencadenarán cambios en las mismas, de forma que, de una forma más o menos automática, evolucionen y cambien atendiendo a las circunstancias que nos encontremos. Además de todo esto, pues es muy relevante conocer el estado de nuestros colaboradores, en qué situación se encuentran, es crucial. Y para ello, pues deberemos definir unos mecanismos y unos procedimientos de comunicación que sean ágiles, que nos permitan reportar el estado en que se encuentran y también que nos permita pues mantenerles informados, mantenerles al día de una forma transparente acerca de todas las novedades que les puedan afectar. Luego volveremos sobre ello, pero permitidme que os diga una cosa que resulta obvia, que es que en una situación de emergencia no tener noticias se identifica con lo peor. No news are bad news. Las personas nos volvemos pesimistas ante la falta de información, con lo cual mantened a vuestros equipos informados. Y ese mantener a vuestros equipos informados, en mi opinión, debe tener un objetivo único, que es que garanticemos que su percepción de la crisis, su percepción de la situación, se alinea con lo que es la realidad de la misma, que la percepción del riesgo se alinea con la realidad del mismo. Y para ello, pues la mejor medicina, en mi opinión, es ser transparente y ser claro, tratando a los equipos pues con madurez, porque son personas maduras. Pero luego volveremos a hablar de la comunicación. Vale, pues hemos definido reglas, hemos creado mecanismos de comunicación para proteger a nuestros colaboradores, pero además de todo eso, si no les dotamos de medios, pues no estaremos haciendo nuestros deberes.
porque estaréis de acuerdo conmigo que de nada sirve enfatizar la importancia de la higiene, la importancia del distanciamiento, si no dotamos a la gente de medios para facilitarlo, si no dotamos de mascarillas, si no dotamos de espacio, si no dotamos de geles para desinfectarse. Recordad, lo primero es proteger a nuestros empleados y es nuestra obligación. Y una última recomendación que veis ahí en el panel, copiad con orgullo. Compartid vuestras prácticas con otras organizaciones, ved qué es lo que está funcionando en otras organizaciones e implementad aquello que creáis que pueda aportaros a vosotros. Copiad con orgullo. Tercera recomendación, aseguremos la liquidez. Nos decía en la introducción que la liquidez es lo que nos permite respirar y por lo tanto es prioritario asegurar esa capacidad. Para ello os recomiendo que organicéis un gabinete de guerra alrededor de la tesorería y que garanticéis que tenéis un control férreo sobre la misma. Un control que tiene que ser riguroso, pero además de ser proactivo y flexible, nuevamente, adaptándose a las circunstancias. Si gestionar el capital circulante es siempre importante, ahora, en estas circunstancias, lo es todavía más. Hablad con vuestros clientes para anticipar su capacidad para hacer frente a lo que os deben, en plazo. No se trata de llamadas de gestión del cobro, se trata de llamadas de anticipación y llamadas que permitan acercar la relación con esos clientes. Contactad también con vuestros principales proveedores para transmitirles confianza y para explorar las posibilidades de aplazamiento en los pagos que tengáis que realizarles en un futuro si eso fuese necesario. Exploradlo. Acogeos a cuanta medida o ayuda se haya puesto en marcha por parte de la Administración. Evidentemente analizadlas, pero acogeos a ella. Y realizad una clara priorización de los pagos a realizar. Tened claro qué pagos son los que en primer lugar realizaríais y qué pagos quedarían en la parte de abajo de la lista si tuvierais que ordenarlos por orden de prelación, ¿no? Es un momento en el cual tenemos que revisar nuestros límites de crédito. Es un momento muy bueno para hablar con nuestros bancos, que están ahí para ayudarnos. En algunos casos podrán, en otros no. En ese sentido, pues hoy leía un artículo en Expansión que decía que, creo recordar que en el mes de diciembre, sí, en diciembre, las empresas solamente habían utilizado un 8% de los límites de crédito de las líneas que les tenían otorgadas las entidades financieras. Bueno, pues ese 8% a finales de marzo ya se había transformado en un 50%. Entonces, la gente está tirando de sus pulmones de liquidez que tenían. Es un buen momento para revisar hasta dónde llega vuestro aire y para hablar con vuestras entidades financieras para ver si es posible ampliar los casos que sea necesario. Algunos de vosotros puede que también tengáis covenants en parte de vuestra deuda, ¿no? Es un momento para revisar el grado de cumplimiento de esos covenants y asesorados legalmente como corresponde, probablemente pues sea bueno pues poner en común la situación con vuestros acreedores para gestionarla. No es bueno aplicar una política del avestruz y esconder la cabeza y esperar a ver qué es lo que ocurre. En materia de liquidez, una última recomendación muy importante. Anticipaos, construid distintos escenarios y actualizadlos constantemente. Identificad planes de contingencia para cada uno de esos escenarios. Identificad cuáles pueden ser las fuentes de liquidez adicionales a las que habitualmente utilizáis. No sé, identificad, por ejemplo, qué partes del negocio, qué activos, caso de que sea necesario, pudieran ser vendidos. Sed creativos. Identificad alternativas, por si es necesario tener que ponerlas en práctica en el futuro, porque está claro que aire no os puede faltar. Cuarto punto, cuarta área vital de la compañía, nuestros clientes, ¿no? Es un tópico, pero se suele decir que poner a los clientes en el centro de nuestras decisiones es relevante. Bueno, pues en esta situación es más relevante todavía. Ellos, al fin y al cabo, son los que nos dan de comer, nos debemos a ellos. Y por eso, en estos momentos difíciles, es muy importante estar cerca de ellos y ofrecerles nuestro apoyo y entender, ¿no?, en qué áreas, en qué aspectos les podemos ayudar. En mi opinión, este no es un momento de aproximarse a nuestros clientes para vender nada de forma proactiva. Este es un momento de estar ahí, estar presente, de ayudarles, y nuestras ventas futuras, en mi opinión, van a ser una consecuencia de la actitud que adoptemos hoy.
Es muy importante mantener una línea de comunicación constante y fluida con nuestros clientes clave, informándoles y transmitiéndoles confort siempre que sea posible y siempre basado en hechos y datos ciertos, evitando cualquier tipo de especulación. Y ese contacto que tengamos con ellos, además de estrechar las relaciones con nuestros clientes clave, pues nos va a servir para anticipar su comportamiento. Y esa anticipación de comportamiento, esa información que recabemos, deberemos pues, hacer que fluya hacia quienes están encargándose de la planificación, sobre todo la planificación de liquidez, para poder construir escenarios de lo que puede ocurrir en un futuro. Es un momento en el cual debemos sí o sí hacer un buen mapeo de nuestra cadena de suministro. Tenemos que tener clara cuál es la estructura, cuál es la arquitectura de nuestra cadena de suministro. Si no de toda ella, pues sí, al menos de nuestros proveedores clave. Además de tener identificados esos proveedores clave, tenemos que conocer quiénes son sus proveedores. E incluso os diría quiénes son los proveedores de sus proveedores. Porque solamente contando con esa información vamos a ser capaces de anticipar potenciales problemas. Hemos de saber cómo de importantes somos para ellos. Hemos de conocer por qué dificultades están pasando, qué tensiones son las que tienen. Hemos de mantenernos cerca de ellos, creando pues vínculo, creando intimidad y monitorizando de cerca su evolución. La búsqueda de proveedores alternativos para suministros clave y la identificación del momento oportuno para activarlos también es relevante. Ahora puede que no tengamos problemas, pero nunca sabemos cuánto puede durar esta crisis. Y, por lo tanto, tenemos que empezar a abrir escenarios alternativos y soluciones a los mismos. A medio plazo, esa construcción de escenarios pues, nos llevará a estrategias de diversificación que deberán incluir pues, la posibilidad de pasar a construir dentro de nuestra empresa pues, elementos o suministros que antes comprábamos a terceros, ¿no? Algunos componentes críticos nos podemos plantear el pasar a fabricarlos dentro de nuestra compañía. En lugar de tenerlos en régimen de outsourcing, hacerlos dentro de nuestra casa. Y también será un momento en el medio plazo en que nos deberemos plantear la relevancia que puede tener, la importancia que puede tener para nuestro negocio una diversificación geográfica de nuestras fuentes de suministro. En ese sentido, pues pensad que esta es una crisis que nace en Asia, pasa por Europa y ahora pues ya está llegando a América. Si para un componente determinado contarais con proveedores tanto en Asia como en América, en el momento en que los fabricantes americanos empiecen a tener problemas y no puedan suministrarte, probablemente vuestros fabricantes asiáticos estén en condiciones de operar. Esa diversificación geográfica deberéis empezar a plantearosla, no para implementarla ahora, obviamente, pero muy probablemente en un futuro bastante cercano. Los 5 sentidos, la comunicación. Lo he mencionado antes y me gusta insistir sobre ello. Una comunicación transparente es fundamental para garantizar que alineamos la percepción del riesgo con la realidad del mismo. Estos son momentos de confusión, momentos en los que habrá, y todos tenemos muchísima distracción y muchísimo ruido, ¿no? La gente tiene su cabeza llena de preocupaciones y está siendo bombardeada, estamos siendo todos bombardeados por miles de fuentes y mensajes. Algunos ciertos y otros pues menos ciertos. Esto internamente pues, nos va a obligar a repetir una y mil veces los mensajes, con el objetivo de garantizar que todo el negocio está perfectamente alineado. Además de eso, deberemos aplicar nuestros 5 sentidos a captar los mensajes y las respuestas que nos vengan de vuelta. Nuestro lenguaje, nuestra forma de comunicarnos tiene que ser clara, tiene que ser concisa y tenemos que entregar los mensajes por los canales de comunicación adecuados que garanticen que conectamos con las distintas audiencias. Porque el objetivo, como os digo ahí, ha de ser conectar con esas audiencias. No entregar información, sino que conectamos con esas audiencias que hemos segmentado previamente. Y por último, como os decía al principio, pues no news are bad news. En ausencia de información, en los momentos de crisis, las personas siempre nos ponemos en la peor. Y por tanto tenemos que mantener la comunicación activa y tenemos que mantener esos canales abiertos y funcionando. Y por último, la piel, las comunidades en las que operamos. En momentos de crisis severas, crisis profundas, crisis sistémicas como esta, es cuando las organizaciones han de mostrar que están donde deben estar.
es decir, al lado de las comunidades donde operan, dándoles apoyo y ayudándolas siempre que sea posible. Ayer leía una noticia del CEO de Vodacom. Vodacom es la rama de negocio del grupo Vodafone que está operando en todo el sur de África. Esta persona pues decidió que iba a donar una tercera parte de su sueldo durante 3 meses a contribuir a aliviar la presión social y la penuria social por la que prevén que vaya a pasar el continente africano en la parte sur. Probablemente su contribución no sea suficiente para paliar muchas cosas, pero si muchos hiciésemos algo parecido, la situación probablemente sea diversa. Y en este sentido, pues resaltar que es importante seguir de cerca qué impacto está teniendo la crisis en esas comunidades en las que operamos, por saber en qué las podemos ayudar, pero también es muy, muy importante para poder realimentar los sistemas de planificación con esos inputs. Bueno, pues hasta aquí esos 7 ingredientes que probablemente diréis, oye, pues no son nada novedosos, pero espero que sí que os ayuden a aplicar lo mejor de vosotros, es decir, vuestro sentido común para superar esta crisis, que os inviten a reflexionar acerca de esas 7 áreas. Son ideas y recomendaciones que os deben permitir actuar sobre esos 7 centros vitales de vuestro negocio. Ideas para que el cerebro cumpla su función. Recomendaciones para proteger a nuestros empleados, a nuestro corazón. Ideas para intentar que el aire de la liquidez no falte en esos pulmones. Consejos para mantenernos cerca de nuestros clientes y de nuestros partners y proveedores. También han sido recomendaciones para mantener alerta nuestros 5 sentidos, siendo conscientes del rol de la comunicación. E ideas para mantener nuestra piel en condiciones actuando de forma altruista, de forma generosa, con las comunidades en las que operamos. Una solución con ingredientes que actúan sobre esos 7 partes vitales. Pero dejadme que cierre la sesión con un último elemento, como dicen la gente del mundo de la música, con un bonus track. Y utilizo el símil de la música porque voy a utilizar para esta sección el título de un disco, que esos tiros barbudos que veis ahí en la izquierda, que se llamaban Supertramp, pues publicaron en el ya lejano 1975. Este disco lo publicaron de una forma pues muy atropellada, yo diría que incluso deslavazada, porque tenía una presión tremenda, dado que el disco anterior había sido un verdadero éxito. Pasaron por muchísimas penurias, pasaron por muchas improvisaciones, por muchas dificultades, algunos tuvieron enfermedades, algunas canciones se publicaron antes de tiempo, pero al final, para algunos, para muchos, Crisis, What Crisis, que es el nombre de este disco, es el mejor disco de la discografía de Supertramp. Y en mi opinión, este creo que debe ser parte del espíritu y la filosofía con la que hemos de afrontar el momento por el que estamos pasando. Es un momento duro, un momento lleno de improvisaciones, un momento lleno de bandazos, pero es un momento del que podemos salir, en mi opinión, reforzados. Que salgamos o que no salgamos reforzados, pues va a depender de muchas cosas, pero en gran parte va a depender de nosotros, ¿no? De la actitud y del entusiasmo que pongamos. Esa famosa recuperación en forma de V de la que muchos hablan o muchos hablamos para darse, ha de contar con el empuje de todos. No hay ninguna fórmula mágica, todos debemos empujar para ello. No esperemos que nadie haga nada por nosotros, hagámoslo nosotros mismos, ¿no? Creamos nuestras capacidades, comencemos a trabajar desde ya en esa recuperación. Y para sistematizar ese trabajo, pues os propongo este modelo que tiene cuatro pasos. Y para cada uno de esos pasos, pues una serie de preguntas. Veréis que 3 de esos pasos se tienen que dar antes de que se recupere la confianza en el sistema. Son, por tanto, en gran parte lo que llamo actos de fe. Son pasos que se tienen que dar sin tener la certeza ni de cuándo se va a producir la recuperación, ni de con qué intensidad va a venir esa recuperación. Pero sí con la certeza de que esa recuperación va a ocurrir. Va a ocurrir antes o después, de una forma más o menos rápida, pero va a ocurrir y tenemos que estar preparados y en plena forma para cuando eso suceda. Arrancaríamos pues con una fase de análisis de daños, en la que analizaríamos cuál es nuestra situación actual, ¿no? Para ello, pues nos haríamos preguntas del tipo de, oye, ¿qué ha pasado con mis empleados? ¿Cómo ha afectado esa crisis a mis empleados?
¿Cómo ha afectado esta crisis a mis principales clientes? ¿Cómo ha afectado a mis proveedores críticos? ¿En qué situación han quedado mis canales de distribución? ¿O cómo se encuentran mis competidores? Con todo esto, pues nos haríamos idea de cuál es el entorno y cuál es la situación en la que ha quedado mi compañía después de esta crisis. Hecho este análisis de daños y teniendo claridad sobre el punto de partida, pasaríamos a la segunda, a la fase de focalización. En esa fase pues, nos preguntaríamos cosas del tipo de, oye, ¿en qué productos o en qué servicios de los de mi catálogo debo centrar el esfuerzo? ¿Disparo a todo lo que estaba disparando antes o disparo a una selección? ¿Lanzo un nuevo servicio, lanzo un nuevo producto o no lo lanzo? ¿En qué geografías debo operar? ¿En las mismas de antes o en otras? ¿Debo enfocar en unas? ¿Debo enfocar en otras? ¿Debo empezar por unas? ¿Debo empezar por otras? ¿Y con qué clientes? ¿En qué clientes centro mi esfuerzo? Analizada la situación actual y decidido dónde focalizarme, pues el tercer paso sería el de la adecuación, donde nos preguntaríamos cosas del tipo de las que veis allá, ¿no? Pues cómo de modificar mi estructura organizativa, cómo debo modificar mi estructura productiva, tengo que tocar en algo o no mi estructura comercial y debo reforzar el talento de mi compañía en algunas áreas. La experiencia que hemos visto pues, nos animaría a que estas preguntas, pues estos tres pasos previos, pues nos hagamos bajo distintas hipótesis, ¿no? Construyendo distintos escenarios. De forma que tengamos varios libros de ruta que nos permitan actuar el momento en que esa recuperación de la confianza se produzca con una pauta ya preestablecida. Y entraríamos así en esa fase de ejecución, que en ella pues toca lo que toca, pues ejecutar. Ejecutar, pero además de eso, hacer un seguimiento para poder mejorar y poder realimentar el sistema. Y como os digo, en el panel tened presente una recomendación que los financieros damos mucho. Solemos decir que lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada siempre. Con esto, pues permitidme cerrar trasladándoos no mi optimismo, pero sí mi entusiasmo. No sé si conocéis la diferencia, a mí me la transmitió hace unos días un magnífico profesional que trabaja con nosotros, miembro de nuestra plataforma, se llama Ricardo. Y Ricardo se refirió a los entusiastas definiéndolos como optimistas bien informados. A mí me pareció bárbara la definición, no sé si os parece acertada o no. Y al escucharlo, la verdad es que me paré a pensar y me di cuenta que yo soy un claro entusiasta. Pues sé que de esta crisis vamos a salir y que tenemos que estar preparados para ello. Y como decía ayer un cineasta al que escuchaba en una entrevista, un día gris es un día claro fuera de contexto. Tengamos eso siempre en nuestra cabeza. Y hasta aquí llegué. Muchas gracias por vuestra atención y si os parece, saltamos a vuestras preguntas. Sí, sabes cómo ver las preguntas, ¿verdad? Pues vamos a ver si soy capaz. Vamos a ver si soy capaz. Dejar de compartir. Acá vamos a dejar de compartir. Y no, así me bueno, sí, deja de compartir si quieres. Y bueno, espérate, o si no, lo ponemos. Y ya he conseguido. Sí, pon tu página esa en la que viene tu dirección de correo, sí, por si alguien quiere ponerse en contacto contigo. Abre esa página y hay unas cuantas preguntas. Bueno, más bien al principio cuando has hecho una pregunta de qué opinaban ellos, y hay unas cuantas definiciones, aparte de las que has leído, y luego además me imagino que os invito a que sigáis haciendo alguna pregunta, aunque parecen más bien apreciaciones o pensamientos de todo esto, pero es conveniente. No sé si sabes mirarlo, lo de las preguntas. Sí, sí lo puedo mirar. Lo que no soy capaz es de hacer que proyecte esto de nuevo. Se ha quedado frito. Pero vamos a ver, aquí vamos a ver las preguntitas y efectivamente aquí tenemos unas cuantas definiciones. Vamos a ponerlo en grande y me lo voy a traer a esta otra pantalla y así me veis la cara. Definíais a crisis como un punto de cambio, una situación inesperada, una normalidad exagerada. Buenas tardes, soy Luis Jiménez. En modo rápido, vamos a ver qué nos dice Luis. Entiendo que es cuando te sacan a la fuerza de tu zona de confort, efectivamente, más crisis, un momento en tu vida personal, un imprevisto, un ciclo natural. ITIL nos ayuda en las crisis. ITIL, nos dice Marco Jurado,
Bueno, ITIL, para los que no estéis familiarizados, pues es una metodología. Y yo estoy de acuerdo que sí con lo que dice Marco. Sí estoy de acuerdo con que ITIL, cualquier metodología, nos ayuda en las crisis, porque va de eso, va de método, va de sistema, va de no improvisar. En la medida en que metamos sentido común, en la medida en que planifiquemos, vamos a salir infinitamente mejor parados que si simplemente pues vamos dando disparos y vamos improvisando y siendo erráticos en ese mecanismo de prueba y error que os decía antes. ITIL es una metodología tan buena como cualquier otra para salir de una crisis. Hecho en falta el sistema inmunológico como grasa de todo ello. Esto nos dice Jesús. Jesús nos dice que echa en falta el sistema inmunológico en el esquema. Sí, cierto, estoy de acuerdo contigo, Jesús. Lo cierto es que en este caso, pues el sistema inmunológico nos ha fallado, ¿no? Y lo que tenemos que hacer es actuar para reconstituirlo de la forma más rápida y mejor posible. El reconstituirlo de la forma más rápida y mejor posible, en mi opinión, pues pasa por tener la cabeza despejada, garantizar que ese aire llega a los pulmones, que tienes liquidez para operar y, por lo tanto, la situación o la solución o el ingrediente clave para la solución de esta crisis pasa por insuflar liquidez en el sistema y que la liquidez fluya al sistema de forma que las empresas, los empresarios individuales o no individuales accedan a esa liquidez lo más rápidamente posible para garantizar que la grasa, que el mecanismo continúe funcionando. Es necesario que ese sistema inmunológico se recupere a través del alimento y, por tanto, tenemos que estar cerca de esos clientes. Como digo otra vez, ayudándolos. Yo me di cuenta, pues os diré, el lunes que entró en vigor el decreto de alarma. Me pasé el fin de semana trabajando en una oferta para ofrecer servicios de gestión de crisis. Parte de ello es lo que estáis viendo en esa presentación a mis clientes. Y cuando el lunes tomé el teléfono y empecé a llamarles para intentarles vender algo, me di cuenta que me estaba equivocando de raíz. Primero porque su cabeza no estaba puesta en comprar, su cabeza estaba puesta en sobrevivir. Y segundo porque no me sentía confortable. Era mi obligación. Parte de mis principios me decían que mi obligación era ayudarles a superarlo. Y ahí es cuando giré y me dediqué a ofrecer este tipo de servicios en ese momento en el que estamos, con carácter gratuito, a mis clientes y a gente que no son mis clientes, como podéis ser cualquiera de vosotros, pues compartir de una forma abierta pues mi conocimiento. Parte del sistema inmunológico también son esas otras partes del organismo, que son tus proveedores clave, hay que estar cerca de ellos y hay que ser generoso, hay que ayudarles. Ayudarles con medidas del tipo de las que han podido tomar grandes corporaciones como Telefónica o como Vodafone, pues anticipando pagos. Medidas como las que probablemente alguno de vosotros pues hayáis tomado si sois propietarios de viviendas, pues afectando retrasos en los pagos de vuestros inquilinos o incluso pues, perdonándoles algún mes de alquiler. Hay que estar contribuyendo en ese sentido. Para mí esas son las claves de ese sistema inmunológico. Jesús también nos dice abrir vías de interacción con los representantes de los trabajadores. 100% de acuerdo, Jesús. Hecho en falta en estos días escuchar a los sindicatos. No los he escuchado. No les he escuchado. No los he escuchado para posicionarse ni para bien ni para mal. Y probablemente ahora es cuando deban estar ahí, echando una mano a los trabajadores, al igual que lo están intentando echar los empresarios y al igual que lo está intentando echar una mano pues el gobierno con sus medidas. Pero a los sindicatos les he echado en falta, deberían estar ahí. Es el momento de pagar y rápido, papel del sector asegurador en este escenario. Yo soy un lego en lo que es el sector asegurador, pero sí estoy de acuerdo con lo que dices, es el momento de pagar y de ser ágil en esos pagos. He puesto el ejemplo de Telefónica
y de Vodafone hace unos minutos. Habréis visto también en una de las slides, creo que era en la del cerebro, sí, en la del cerebro hay un bullet sobre el que no he pasado, un punto sobre el que no he pasado, que hacía referencia a la importancia que tiene en esos momentos el revisar las coberturas de las pólizas que tengas. Porque cuando tú contratas una póliza de seguro es para utilizarla. Y ahora es el momento de utilizarla, es el momento para que las empresas revisen esas coberturas, analicen si el riesgo por el que, o el impacto que está teniendo el riesgo o la crisis está cubierta por esas pólizas o no. Es el momento de ponerse en contacto directamente con la compañía o con el corredor de seguros para ver si puede no obtener algún rédito, sino ver cubierta parte de la penalización por la que está pasando con esos contratos de seguro que contrató en el pasado. Manuel Villegas me dice, hola, ¿cómo crees que se comportará la venta directa con visita presencial al cliente con cita previa? Es importante en seguros de alto nivel de primas. Manuel, me imagino que te refieres al hecho de que durante una temporada, todavía no sabemos cuánto, pues ese contacto personal pues no se va a producir, lo vemos remoto. Bueno, yo creo que ha habido un antes y un después del COVID-19. Un antes en el que vivíamos unos principios, me puedo ir al mundo de la educación, me puedo ir al mundo de la asistencia sanitaria, en las que creíamos que la presencia era fundamental, era necesaria para entregar el servicio. Y un después, en el cual nos hemos dado cuenta que, oye, pues valiéndonos de la tecnología y valiéndonos de otras aproximaciones, somos capaces de entregar el mismo servicio, incluso en algunos casos os diría mejor servicio que el que teníamos antes. En mi opinión, en los procesos de venta, los procesos comerciales, también se deberá ver ese giro. Dicho eso, hay determinado tipo de servicios en los que el contacto personal, el mirar a la cara, a los ojos, profundamente a los ojos de tu cliente, pues es necesario. Vale para el ejemplo para los seguros o vale el ejemplo para los servicios que yo vendo. Yo he parado mi actividad comercial, pero he parado mi actividad comercial primero porque, como os decía, no creo que es un momento de vender proactivamente, pero también porque creo que hay determinadas conversaciones que hay que tenerlas en persona y que la tecnología ayuda, pero no llega a cerrar todos los poros. Dicho eso, oye, pues hay miles de metodologías para poder salvar las barreras tecnológicas. Os recomiendo unos vídeos que veréis en YouTube. Hay un canal en YouTube de no recuerdo el nombre ahora mismo del profesor, es un profesor de Harvard de negociación. Colgó el otro día un vídeo que daba consejos con respecto a cómo salvar las barreras del no contacto directo en un proceso de negociación. Y la verdad es que son cosas, otra vez, pues muy de sentido común, pero tremendamente útiles y probablemente, pensando un poco, podamos sacar unas conclusiones inteligentes o interesantes para todo lo que son procesos comerciales. Jorge nos dice, en el sector de seguros, ¿hay ya algunas prácticas que debamos seguir? Como os decía antes, Jorge, yo no soy un especialista del sector seguros, pero yo os diría que, bueno, por un lado, intentaría buscar prácticas genéricas, prácticas de fuera del sector, porque os va a permitir innovar y os va a permitir dejar de ser un poco segurocéntricos, ¿no? Todos tendemos a mirarnos el ombligo y a pensar que somos distintos y probablemente nos olvidemos que en otras industrias puede haber cosas que nos puedan servir a las mil maravillas y nos permitan evolucionar. Además de eso, yo me imagino que la patronal pues algún tipo de recomendaciones habrá dado. Pero quizá lo que más os pueda ayudar, como os decía al hablar de las personas, es copiar con orgullo. Es hablad con otras organizaciones, hablad con vuestros competidores. Son momentos también de hablar con los competidores para entender qué están haciendo y ver hasta qué punto si eso que están haciendo es o no aplicable a vuestro caso. Gluz nos dice, ¿cómo y de qué forma
empezar a vender de nuevo a las empresas nuestro producto, en particular seguros de salud colectivos. Uf. Luz, uy, pues ahí no tengo la receta. A ver, permíteme que vuelva otra vez a mi consejo de los clientes, a decir que este es un momento de estar cerca de los clientes, ¿vale? Para ver en qué les puedes ayudar y entenderles. Y esa segunda parte, la parte del entendimiento, es la importante a efecto de tu pregunta. Muy probablemente de esas conversaciones que establezcas con ellos surja la respuesta a tu pregunta. No va a ser una respuesta transversal para todas las compañías. Probablemente cada compañía tenga una respuesta distinta. Muy probablemente de esas conversaciones que tengas con ellos pues surjan pues ideas que puedas trasladar a tu organización con respecto a determinados cambios en las pólizas o cambios en las coberturas que puedan ser aplicables atendiendo a la situación en la que nos encontramos. Pero probablemente pues se nos vaya a pasar una temporada que yo no me atrevería a decir que podamos estar en régimen de seminormalidad desde un punto de vista de venta. No me atrevería a decir que esto se vaya a producir antes de que pase el verano, ¿no? Habrá que sembrar, pero allá por el mes de septiembre es cuando realmente veremos que todo, espero que sea el momento en que veamos que todo empieza a tener tracción. En cualquier caso, acércate a tus clientes, escúchales, adopta una actitud de echarles una mano y seguramente de esa actitud surgirá la respuesta a tu pregunta y habrás sembrado para poder recoger en el futuro. Y si no me equivoco, Gonzalo, esta es la última pregunta que veo en el cajetín de preguntas, ¿verdad? Sí, es la última que hay, sí. Muy bien. Oye, pues por mi parte, poco más. Mira, Espero que os haya... ¿Sí? Luz te agradece la sesión y que llevan a cabo cosas que ya estabas contando, es lo que estabas contando antes, que hay muchas cosas que parecen obvias, pero es necesario darse cuenta, claro, de ello. Pues me alegro que te sirvan mis consejos, Luz. Y cualquier cosa que creáis que os puede resultar útil, lamentablemente se me ha quedado tostado el ordenador y no os puedo poner mi correo, pero podéis hacerme llegar vuestras preguntas, vuestras dudas a mi cuenta de correo, que es adolfo@afradvisory, acabado en y.com. Ahí Sí, de todas formas, ahí si te parece bien, como el vídeo va a estar mañana a partir de las 8 de la mañana en la página web del Seguro No Se Para, justo debajo del vídeo ponemos tu correo electrónico por si alguien te quiere hacer una consulta o quiere hablar contigo. Magnífico, Gonzalo. Perfecto. Pues muy bien. mira, súper interesante, parte de Victoria, así que bien, perfecto. Magnífico. Muy bien. Oye, pues que tengáis una magnífica tarde y cuidaos mucho. Muy bien, muchas gracias a todos y ya eso, lo que he dicho, pondré el email mañana a partir de las 8 estará el vídeo disponible, podéis ver el vídeo otra vez, vais a tener su contacto por si tenéis alguna pregunta o alguna consulta y muchas gracias a todos por haber estado, hemos cumplido el horario perfecto a las 16:59. Británico. Sí, muy bien, perfecto. Pues nada, muchas gracias a todos y nos vemos en el siguiente. Recordad que mañana también hay otro y los podéis ver los webinars que hay, los que se han grabado y los que va a haber en el futuro en la página del Seguro No Se Pasa. Y Adolfo, muchísimas gracias, muy interesante de verdad. Y nos vemos en otra ocasión. ¿Vale? Perfecto. Venga, gracias. Gracias. Chao. Hasta luego a todos.